vamos a hallar la constante de equilibrio para dos sistemas. Un primer sistema plantea el equilibrio químico entre el hidrógeno y el azufre para producir ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. Todas las especies en este caso son gases. El problema nos plantea además que la reacción se lleva a cabo en un recipiente que tiene un volumen de 12 litros. Nos piden entonces hallar la constante de equilibrio y al final vamos a analizar ese resultado para saber si finalmente la reacción favorece la formación de producto. Empecemos entonces planteando la ley del equilibrio químico para ese sistema, en este caso según un video que anteriormente expliqué, acá lo dejo relacionado por si hay necesidad de repasar. La ley de equilibrio en este caso estaría determinada por la molaridad del único producto de reacción, que es el H2S, elevado al respectivo coeficiente estequiométrico, ya la reacción está balanceada, sobre la molaridad del hidrógeno, que es uno de los reactivos, por la molaridad del azufre, que es el segundo reactivo. Esa molaridad del hidrógeno va elevada al cuadrado según el balanceo de la ecuación. Como todas las especies participan en estado gaseoso, todas se deben tener en cuenta. Esta expresión matemática sugiere que acá debemos reemplazar son las molaridades y resulta que los datos, las cantidades que nos da el problema están expresadas en moles. Pero recordemos que la reacción se está llevando a cabo en un recipiente que tiene un volumen de 12 litros. Entonces, para cada una de las especies del sistema podemos hallar la molaridad según la fórmula que ya estudiamos en videos anteriores. La molaridad está determinada por las moles dividido el volumen de mezcla, en este caso ya está expresado en litros. Entonces, cogemos cada una de las cantidades en moles que nos da el problema, para cada una de las especies determinamos el cociente matemático entre las moles y el volumen, las respectivas moles que nos dan y el volumen del recipiente. Encontramos entonces cada una de las molaridades. Vamos a proceder entonces a reemplazar estos resultados en la ley general del equilibrio químico. Concentración entonces del único producto de reacción elevado al cuadrado, en este caso 0.725 al cuadrado, sobre la concentración molar del hidrógeno que nos dio 0.196 elevado al cuadrado según esta fórmula, por la concentración molar del azufre que nos dio en este caso 1.125 por 10 a la menos 6. Al realizar esta operación encontramos que la constante de equilibrio para este sistema tiene un valor aproximado de 1.216 por 10 a la 7. Analicemos entonces este resultado. Nótese cómo este es un valor mucho mayor a 1, lo que significa que el equilibrio químico se está favoreciendo de izquierda a derecha, es decir, se favorece ampliamente la formación del producto de la reacción. En este segundo problema nos plantean el equilibrio químico entre el ácido acético en estado acuoso y los iones acetato y ion hidrógeno, también en estado acuoso. Nos dicen además que una vez se alcanza el equilibrio, las moles de cada una de las especies son conocidas: 3.9, 8.4 por 10 a la menos 3 y 8.4 por 10 a la menos 3. Nos piden entonces hallar la constante de equilibrio y al final nuevamente vamos a analizar el resultado para saber si se favorece o no la formación de estos iones o por el contrario se favorece la formación del ácido acético. Planteamos entonces la ley del equilibrio químico para el sistema. En el numerador de esta expresión van las concentraciones molares de los dos productos de reacción, en este caso molaridad del ion acetato elevada a la 1 porque ese es su coeficiente estequiométrico, por la molaridad del ion hidrógeno también elevado a la 1, sobre la molaridad o concentración molar del ácido acético, que es el único reactivo de esta reacción, elevada también a la 1. Esta reacción ya está balanceada, se puede chequear o repasar balanceo de ecuaciones accediendo al video que dejo acá referido en el enlace. Notes entonces que aunque en el ejercicio nos dan
son las moles en el equilibrio y aquí debemos reemplazar son las molaridades. Cuando dividimos las moles entre un litro para hallar las respectivas molaridades, numéricamente vamos a obtener los mismos resultados. Entonces voy a proceder a reemplazar directamente. Molaridad del ion acetato es 8.4 por 10 a la menos 3 multiplicado por la molaridad del ion hidrógeno, 8.4 por 10 a la menos 3 es la misma, sobre la molaridad del único reactivo de la reacción, que es el ácido acético, en este caso es de 3.9. Al realizar esta operación obtenemos que la constante de equilibrio para el sistema tiene un valor aproximado de 1.81 por 10 a la menos 5. Podemos concluir entonces que como la constante de equilibrio nos dio un valor inferior a 1, menor a 1, se favorece entonces la reacción de derecha a izquierda, es decir, se ve favorecida la formación del reactivo de la reacción, que es el CH3COOH, ácido acético. Recomienda este video y apóyame con tu suscripción y recomendando Química In Situ. Nos vemos.